Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, por primera vez en México se tiene evidencia científica incontrovertible de que la contaminación industrial en 60 regiones de más de 20 entidades del país es la causa de enfermedades terminales y también de muerte masiva en estas 60 regiones. Esto significa, presidente, que no es si queremos creerlo o no, sino que existen ya estudios de sangre, orina, tejidos y otros fluidos de las personas que viven alrededor de estas fábricas o de los campos de cultivo para exportación y también de los propios trabajadores. Y en esos resultados que ya tienen los científicos del CONACYT se demuestra que hay niveles excesivos de, entre otras contaminantes tóxicos, plomo, cromo, cadmio, metales pesados, entre otros plaguicidas también mucho más tóxicos que el glifosato. Y esto deriva en enfermedades, sobre todo en cáncer e insuficiencia renal, y afecta particularmente a población infantil. Para todos aquellos que dicen que defienden a los niños y niñas con cáncer, pues ya se tiene la evidencia de que donde hay niveles excesivos de cáncer infantil se debe a la contaminación industrial. Esto se ha derivado de legislaciones laxas que provienen de gobiernos pasados. El neoliberalismo privilegió los negocios industriales a costa de la vida de las personas y significa la violación sistemática de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua limpia, el derecho al medio ambiente sano, entre otros derechos humanos. En este sentido, presidente, pues no solo se trata de Grupo México, que ayer se dio a conocer esta denuncia penal que interpuso el gobierno de México contra esta empresa de Germán Larrea, por la contaminación tóxica en el río Sonora y todo lo que ha derivado. No solo se trata del Alto Atoyac, no solo se trata de las granjas de cerdos en Yucatán, ni tampoco de la laguna, que son zonas verdaderamente terribles. Hay 30 zonas terribles como estas, donde la gente se está muriendo. Preguntarle, presidente, si se podrá avanzar ya con toda esta evidencia científica en la atención a estas personas que son víctimas de la contaminación industrial. Se sabe ya de los planes en estas zonas que ya he mencionado, pero finalmente hay otras 56 regiones de emergencia sanitaria y ambiental de esta naturaleza y que pues tiene estas graves repercusiones en la población. Sí, es real todo lo que estás planteando. Hay que normar, hay que regularizar, hay que impedir que siga habiendo esta contaminación en el subsuelo, en las aguas, en todo lo que lleva a estas enfermedades. Está, como dices, probado que se afecta a la niñez y que el cáncer infantil tiene como causa, en buena medida, la contaminación de las aguas con estos metales pesados y otras sustancias. Estamos trabajando en eso. Queremos, antes de terminar, dejar una buena regulación para el uso, el manejo del agua, que no se permita que por el afán económico, ¿no?, de crecimiento se afecte la salud del pueblo. Tenemos mucha conciencia de eso y, como dices, CONACYT está trabajando y yo espero que antes de concluir nuestro gobierno podamos
proponer una iniciativa, una reforma con ese propósito. Todo lo que es el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poner orden en eso y planear. Por ejemplo, si quieren poner, porque es una actividad importante, cuencas lecheras, pues que se instalen en donde hay agua, en el sureste, que ya no se continúe sembrando alfalfa, que requiere muchísima agua, para las cuencas lecheras de la laguna. Ahora tenemos que detener ya lo de la sobreexplotación de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Es una reserva única en el mundo de agua que se está afectando por sobreexplotación. Y así tenemos que tomar otras decisiones. Esto que habían hecho de entregar una concesión para poner una planta cervecera en el norte, en Mexicali, además para producir cerveza, elaborar cerveza de exportación, o sea, exportar agua, porque la cerveza es agua. Entonces, ya eso no es posible hacerlo. Tenemos que cuidar que no se dé este desarrollo anárquico, desordenado, y que el Estado participe en la planeación, en la promoción del desarrollo y que se garantice la sustentabilidad en todo y se ponga siempre por delante la salud de la gente. Nosotros hemos cumplido con no permitir el fracking, hemos cumplido con no permitir el maíz transgénico, hemos cumplido con tener más control sobre agroquímicos. Sin embargo, falta, sobre todo lo que tiene que ver con el agua. Eso yo creo que lo vamos a poder atender. Y hacia adelante hay que estar cuidando la salud de la gente, la salud del pueblo. Hay muchas demandas pendientes, ¿no? Porque era un desorden, no había control de nada, muchísima corrupción. Pues así fue que se contaminaron los ríos, porque se permitió en aras de que había que industrializar y que había que crear empleos, como si no se pudiese lograr lo mismo cuidando el agua y cuidando el medio ambiente y planeando. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal? ¿Cómo fue el crecimiento económico? Pues se fue hacia ciertas regiones sin que el Estado hiciera nada.
se fue hacia el norte, hacia las ciudades fronterizas, hacia las zonas turísticas, hacia las grandes ciudades. Y se despobló el resto del país. Por ejemplo, la concentración aquí, en el Valle de México, en los últimos 50 años. Cómo de repente creció tanto la zona metropolitana, el Estado de México, el crecimiento en la ciudad de Iztapalapa, en Neza, en Chimalhuacán, en Los Reyes de la Paz, en Ecatepec, Iztapaluca, en los últimos tiempos. Mientras se abandonó el sureste y las costas del Golfo. ¿Cuántos veracruzanos en el periodo neoliberal abandonaron ese estado? Como 2 millones. ¿Cuántos oaxaqueños, cuántos chiapanecos, cuántos tabasqueños de todo el sureste, guerrerenses, donde había desarrollo en Guerrero? Pues un poco en Acapulco, en Zihuatanejo, nada más. ¿A dónde se tenían que ir los guerrerenses? Pues a trabajar al norte, de donde son la mayoría de los jornaleros de San Quintín, pues de Guerrero, de Oaxaca. ¿De dónde son los trabajadores del sector turístico de México? De Guerrero, muchos que están en Los Cabos, que están en Cancún. Por cierto, muy buenos trabajadores, profesionales, responsables. En nuestro país hubo un reacomodo durante el periodo neoliberal. Entonces se crearon como islas de crecimiento. Todo el sureste, desde sur-sureste, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz,